En el resto de Latinoamérica yo creo que se hacen películas acordes a los presupuestos que se pueden conseguir. Por supuesto, cada vez que también Meireles ahora está rodando otro tipo de películas, Walter Salles está rodando otro tipo de películas, pero el resto de Latinoamérica las historias son mínimas porque los presupuestos son mínimos, o sea, no podemos salir a hacer otro tipo de películas que lo que el dinero nos permite. Por otro lado, yo creo que eso se transforma a la larga en una enorme ventaja, porque la empresa o la producción que tiene que poner una enorme cantidad de dinero para hacer una película, necesita ir sobre caminos seguros porque tiene que recuperar una gran cantidad de dinero. Y esos caminos seguros lo que hacen en general es repetir hasta el infinito las mismas historias, las mismas situaciones. Entonces ustedes ven que en una película ustedes entran y a los 15 minutos les saben cómo termina, incluso mirando simplemente el elenco. Entonces, la gran ventaja que tenemos, creo que los que hacemos un cine de poco presupuesto, es que podemos tal vez interesar y sorprender en gran medida al espectador. Yo lo llamo naturalista porque creo que el espectador, para ponerlo en boca de alguien que ha hecho comentarios, me han dicho, es como si los conociera de toda la vida, es como si hubiera estado con ellos muchísimo tiempo. O al otro día no puedo salir del entorno de la película, no puedo salir de la historia que están contando los personajes. Eso quiere decir que la historia y los personajes de alguna manera se integran rápidamente a la vida cotidiana del espectador. En ese sentido creo que es naturalista, ¿no? O ellos, o un amigo, o un familiar habían estado involucrados en esta situación, y para ellos realmente fue un trago muy amargo, ¿no? Yo soy de la idea de que para que el espectador, quizá en el mejor de los casos, reflexione al otro día sobre algún aspecto de la historia, es mejor si se siente tocado emocionalmente durante la proyección de la película. La visita que hizo Juan Pablo II a esa ciudad de Melo, que es donde yo nací y donde viví 19 años, creó en los pobladores más humildes, esos que yo conocía muy bien desde niño, una situación que creo que lo retrata muy en su esencia. Entonces me pareció que había ahí un componente muy interesante para hacer una película en términos de lo que fue el dramatismo de esa situación, pero también de lo que permite contar en cuanto a sus aspectos de comedia. La población uruguaya no es una población creyente, está lejos de ser lo que es la población brasileña o mexicana, por tomarlos en Latinoamérica. Entonces, para esa gente que decidió intentar salir de la pobreza vendiendo esas cosas ese día, lo que había allí era una enorme disponibilidad de clientes, de gente que venía a ver al Papa, pero que tenía que seguramente comer y tomar. Yo, por supuesto, conocía la película de Berlanga, yo soy y he sido toda mi vida un asiduo concurrente al cine de la Cinemateca Uruguaya, y la había visto algo así como 15 o 20 años antes de esto. Y en ningún momento la recordé en absoluto cuando estaba escribiendo esta película. A mí siempre me ha gustado mucho el cine italiano de la década del 60 y del 70, y creo que una de las cosas que más me ha cautivado siempre ha sido la facilidad con la cual las historias, de una manera muy verosímil, entran y salen de la comedia y de la tragedia. Como ustedes saben, César Salone es un excelente fotógrafo, es el fotógrafo regular de Fernando Meireles, estuvo nominado al Oscar por Ciudad de Dios. Y César hizo un trabajo que lo acompañé, por supuesto, muy cuidadoso del color, pero no diría que en el sentido de lograr belleza de un tema que no lo es, o embellecer un tema que es duro. Yo creo que el color está puesto al servicio de la historia,
Si ustedes se fijan, por ejemplo, todo lo que es Uruguay está tratado con una paleta más opaca, más amarronada, menos brillante, y cada vez que nos vamos a Brasil, ahí los colores son más saturados, más brillantes, más luminosos. Y eso es porque hay como dos idiosincrasias muy distintas. El uruguayo es más serio, más nostálgico, el brasileño es más festivo, por llamarlo de alguna manera. Entonces hay un uso del color que responde a elementos de la anécdota. La mitad está rodado en Melo, la otra mitad por problemas de presupuesto está rodado en Montevideo. O sea, todo lo que es el bar y el interior y la casa de Beto, esas dos locaciones son en Montevideo. Yo creo que no está subrayado expresamente. Y si ustedes se fijan en la cantidad de escenas que tienen que ver con el autoritarismo y la corrupción, no son demasiado tiempo en pantalla. Lo que pasa es que adentro de lo que es el friso del resto de lo que estamos contando, realmente tienen un peso específico muy grande. Por otro lado, la corrupción en ese tipo de autoridad fronteriza, ¿verdad?, prácticamente alejadas del control del gobierno central, marginales a lo que es el funcionamiento institucional, es una cosa que es fácil de suponer que exista. En esa zona, además, entre Aceguá y Melo, en esos 60 kilómetros, hubo siempre históricamente 3 aduanas. Ahora, ¿por qué 3 aduanas? Bueno, no solo porque los contrabandistas trataban de eludir las que podían, pero además porque a lo mejor la primera aduana, si recibía algún dinero, lo dejaba pasar. Entonces había una segunda. Y si se escapaban de la segunda, había una tercera a la entrada de Melo. O sea, era como el juego del gato y el ratón, del engaño permanente, ¿no? Me llama mucho la atención tu comentario, que me parece que es muy aceptable, porque esa faceta tan machista y tan, ¿no?, de Beto, en general la ve el público femenino, pero el masculino se identifica bastante con él, ¿no? Y sí, la hija por supuesto reacciona a eso, pero también reacciona a otras cosas después, ¿no? Cuando ella lo ve en el televisor humillándose de esa manera para poder conseguir un mejor futuro para su familia, creo que comprende también otras cosas. A ver, mi visión de lo que es las posibilidades que tiene esa gente que vive de esa manera está pautada igualmente por la cantidad de compañeros míos mucho más talentosos que yo, que nunca pudieron salir de ese pueblo, nunca pudieron llegar a hacer lo que querían, a la vez que por el hecho de que yo pude salir de ese pueblo y pude hacer una película y estar comentándola hoy acá. Yo creo que la película también, y repito esto porque creo que es esencial, el fracaso forma parte de la vida cotidiana de los pobres, pero después de un fracaso seguramente al otro día habrá otra idea, otro intento, otra ilusión, otra esperanza construida, y quizá con la misma energía y con el mismo convencimiento, la misma convicción de que ese puede ser, sí, ahora sí, lo que nos va a mejorar la vida. Yo creo que es una película dura, pero para nada falta de esperanza.